pues el más reciente trabajo de Esteban, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, un libro que mucha gente ha empezado a hablar de él en las redes sociales, en las librerías uno entra y está ahí como en los más vendidos. Pues claro, no más la portada de este libro, pues es impactante, llamativa, para algunos hasta ofensiva, porque eso es lo que pasa con un personaje como lo fue Pablo Escobar, ¿no? Hay que decirlo, de amores y odios. ¿Por qué lo digo? Mucha gente quiere a Pablo Escobar, mucha gente le agradece, no solo a Pablo Escobar, sino a los capos que ha habido en el mundo, porque muchos de ellos han hecho la de Robin Hood, quitarle muchas veces plata a personas con dinero y dársela a la gente más necesitada. Claro, hacen muchas cosas, pero claro, que plata que proviene de un negocio ilícito. Pero, claro, hay gente que dice, él me dio mi casita. Ja, ese señor para mí es Dios. Me dio lo que no me dio nadie en la vida. Y hay gente que hoy en Colombia le agradece a Pablo Escobar y en el mundo mucha gente le agradece por eso les dicen patrones, a los jefes, a los capos. Entonces, por eso digo de amores y de odios. Pero claro, hoy nos vamos a concentrar en Pablo Escobar, en el libro de Esteban y en la brujería, en todo lo paranormal, porque estos señores, así ustedes no lo crean, estaban y están muy allegados a este tema, al tema de la brujería, al tema de los rituales, al tema de los rezos, de crúceme para que no me impacten, de por favor réceme ese cargamento que tiene que llegar completo y pasar 25 retenes. Y si no llega, como dice Esteban, le damos lámina. Entonces, están muy involucrados con ese tema, así uno no lo crea. Y hoy en día, en la guerra, se sigue viendo todo esto, el tema de la brujería. Pues Esteban Cruz, gran amigo, máster, escritor, pues muchas gracias por este espacio y esta noche exponernos su libro aquí en el cartel de la Mega para todo el país y para la gente que se conecta de diferentes partes, que ojalá ya lo tengan y pues escuchemos a Esteban, qué nos puede contar, de dónde surgió la idea, qué lugares visitó, qué historias macabras traen esto, si le ha sucedido algo después de que lo escribió, inclusive hasta amenazas por meterse en un tema tan delicado como es este, porque esto tiene el tema paranormal, pero el tema real, que también da mucho miedo cuando uno se mete a escribir, como cuando uno se mete a escribir de política y de todo esto, tiene sus consecuencias muchas veces. Pues Esteban, bienvenido al cartel, muchas gracias. Maestro, usted muchas gracias, usted es muy amable, lo admiro mucho, le debo mucho en la vida a usted, quiero decirlo en público y siempre lo digo en todas partes. Muchas gracias a usted. Y sí, ha sido un trabajo muy duro. Fueron 3 años investigando casos de lo que llamamos brujería, magia negra, nigromancia y conexiones con personas y con personas y estructuras delincuenciales. Y una de las cosas que más me pareció interesante, Daniel, es una especie de entidad que se llama, más allá de Pablo Escobar, el libro se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, pero también tiene historias realmente locas que tienen que ver con una deidad que tienen las mafias venezolanas, las estructuras delincuenciales venezolanas, que se llama Ismael Sánchez. No sé si ustedes han escuchado de Ismaelito, es realmente asombroso. Vea, pues cuéntenos de Ismaelito. Por aquí lo tenía y se me desapareció. No sé qué se hizo, lo tenía listo y se perdió. Y ahora tengo un alien. Pero, aquí hay un alien, pero ya les cuento de Ismaelito. Ismaelito es un personaje que realmente existió. En Venezuela se cree que cuando las personas mueren, es una religión, sus ánimas o sus espíritus quedan vagando y algunas personas pueden quedar poseídas. Esas personas son los mediums, los videntes o los brujos o los hechiceros o espiritistas, como quieren decirles. Entonces ellos dicen que entra en el cuerpo de las personas ciertos espíritus y se manifiestan como José Gregorio Hernández. Entonces Sí, tú estás con un vidente de José Gregorio Hernández y el tipo está así quieto y de pronto dice, hola, soy José Gregorio, y empieza a oler a mertiolate, empieza a oler alcohol, y entonces él se transforma, se le ponen los ojos hacia el revés, y empieza a hablar y a decir que alguien está enfermo. Pues bien, si José Gregorio cuida a la gente y la cura, y se aparece en los hospitales, porque en los hospitales dicen que lo ven caminando y que por la noche visita a los enfermos, hay un ampón, una rata,
uno que ayuda a los zampones que creen en él. Su nombre es Ismael Sánchez, es el José Gregorio de los ladrones, de los malandros, es la corte Calé, del que pega el laminazo, del que se baja la llanta y deja ahí una, es terrible la inseguridad, se lleva una llanta y deja unos ladrillos ahí puestos y la gente, ay Dios mío, llame una grúa, o el que se mete a la casa y se lleva el televisor, el que lo invitan a jugar Xbox y se lleva el control entre el pantalón. Todas estas personas, desde el crimen organizado hasta el crimen corto, hasta el crimen común, se llevan a un nivel espiritual y supuestamente se meten con un espíritu que es el de Ismael Sánchez. Yo duré mucho tiempo buscando una bruja que me hablara, y esto es ayer le había contado que nos dejaron un mensaje, una bruja que me hablara de Ismael Sánchez, porque él posee a las personas, pero ninguno me decía. Me fui a caminar Chapinero, me metí unos rotos, ahí por el lado de los burdeles, me metía por toda esa zona, y allá leen la mano y tarot, y llegaba donde los brujos, y yo decía, necesito que me hablen brujos venezolanos, quiero saber de Ismael Sánchez, y los brujos me decían, lárguese, y yo le pago, y no, no, de Ismael Sánchez no hablamos. Y fue muy difícil, fue al centro de Bogotá, busqué en TikTok, me traté de contactar hasta que un periodista muy conocido me dijo, mire, cuando estaban haciendo una redada a una organización de Aragua, le llaman así, el tren de Aragua, de alguna manera dicen que tienen una bruja y me conseguí el teléfono. Y yo empecé a escribirle a esa señora y esa señora no me respondía. Les juro que no me respondía. Yo le decía, oiga, quiero entrevistarla sobre Ismael y el tren de Aragua. Y me decía, no, yo no quiero saber nada. No, yo no quiero saber absolutamente nada. Eso, yo no quiero que me mezclen con eso. Y pasaron los días y pasaron los días, Daniel, hasta que un día yo estaba en la universidad dictando clase y me empezaron a llegar mensajes de esa señora. Y lo tengo todo guardado en mi chat y puedo mostrar las imágenes de la conversación. Y empezó a decirme, oye, tú me estabas buscando, voy a hablar contigo. Y ahí yo dije, me van a robar. Yo no voy a hablar con esa señora ya me asusté, me van a extorsionar o algo así, cuando usted habla de los riesgos. Y yo le decía, sí, quiero hablar con usted, pero en un lugar público. Y la cité en una cafetería, se llama el Café Pasaje, que hay al frente de la Universidad del Rosario. Y cuando llegó la señora, Daniel, yo pensaba que iba a llegar una señora con un turbante en la cabeza, con un turbante así gigante, con una verruga así en la nariz, en las ñatas, o que iba a llegar sin muelas, así como me queda se me cayeron unas muelas, así iba a llegar así, o que iba a llegar con unas candongas o con unas manillas, yo me imaginaba que iba a venir con una maraca, y no, llegó una señora de unos 50 años, de 1,60 m, con un saco peludo, como de peluche que decía Barbie, y unas gafas negras así, que decían Luis Butón con B de burro, llegó así, y se me sentó y me dijo, yo soy una de las brujas del tren de Aragua. Y yo le dije, bueno, aquí me van a extorsionar porque llevo con dos tipos como Bad Bunny, de la misma pinta, así altos, con gorras y gafas. Y ella me dijo, y ahí está toda la entrevista y tengo todo grabado, puedo mandar audios después en el cartel, podemos poner audios de ella. Me dijo, listo, yo le voy a contar todo y le voy a contar de Ismael Sánchez por una sola cosa. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque Ismael Sánchez se me presentó en sueños y me dijo que le contara a todo el mundo su historia porque usted la va a escribir en un libro y se lo va a contar a todo el mundo y a usted lo conocen mucho y va a hablar en emisoras como esta, en el cartel de la Mega, y va a hablar de ese espíritu y él quiere que usted hable de él y por eso yo le voy a revelar todo. Yo le dije, ¿cuánto le pago? Y me dijo, no me paguen nada. Y duré 3 semanas hablando con ella todos los miércoles porque no tomaba alcohol, no tomaba café sino agua y me contó las historias de esos espíritus de ladrones que se meten en el cuerpo de ella y cuando se meten según eso en el cuerpo de ella cambia y ella me dice, yo soy diabética, yo no tomo alcohol, pero como son ladrones, como son personas de Lampa, del bajo mundo, cuando se meten en mí, llegan y se transforman y yo después no recuerdo nada porque me transporto, entro en trance y cuando después miro mis manos están quemadas porque me pone a soplar estupefacientes porque me dice, traigan mujeres de la calle y me hacen encerrar una pieza con ella y yo digo, ¿qué hice con estas mujeres? Y es porque el malandro quería estar con ella, con ellas, meterse con ellas, involucrarse con ellas y ella decía que después abre los ojos y dice, Dios mío, ¿qué hice? Y no se sabe ella no recuerda nada y la gente dice, uy, mientras hacías eso hiciste un montón de cosas y ordenaste que hicieran tal cosa y les diste a la gente protección, que se hicieran cordones guerreros, que reventaran velas de 7 mechas. El malandro Ismael supuestamente la posee y habla con los criminales y les dice qué hacer.
Qué fuerte la historia, la de este Ismael, pero como dice Esteban, de los malandros, ¿no? Y bueno, entraba en el cuerpo de la bruja y hacía cosas que ya no recordaba. ¿Ustedes creen que esto sea posible? Pues son historias que Esteban ha plasmado, ha escrito, ha investigado y pues las cuenta en su libro Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que de eso estamos hablando con Esteban en este momento. Esas historias tan aterradoras y este libro tan exitoso, Máster. ¿Qué más nos puede y le puede contar a la audiencia y a mis seguidores acerca de su libro? Sí, maestro, y hay una cosa realmente asombrosa porque no es solo un ampón, Ismael es el jefe, pero son 33 a 37 espíritus de malandros. Hay uno que se llama el Chamo Machera, que es de Mérida, de Venezuela, que habla distinto. Hay otro que se llama Petróleo Crudo, que era un señor afro, completamente con la piel súper, súper, súper azabache, y ese señor se escapaba de las cárceles siempre. Le decían petróleo crudo por el aspecto que tenía y se volaba. Estuvo en varias cárceles de Venezuela y se voló y al final falleció. Y dicen que su espíritu se mete en los presos y les enseña cómo volarse de las cárceles. Que se le mete, los posee y le dice, por aquí es. Y les dice cómo abrir, cómo pasarse, que posee a los presos. Hay otro que es colombiano, que fue un delincuente que se fue allá y allá falleció en Caracas y cuando posee a los medios venezolanos empieza a hablar y es barranquillero y empieza a decir, ajá, no sé qué, habla y como acá, ¿verdad? Todas estas cosas y habla así como colombiano y hay un montón, incluso hay mujeres, entonces son 33 malandros que se meten en los cuerpos de los brujos e incluso se meten según ellos en los cuerpos de las personas y empiezan a hablar así. Son historias muy complejas y en el libro pues ahí ya se las narro con más detenimiento y ahí están los mensajes que nos mandaron a usted y a mí, a todo el mundo, están en el libro escritos y esa es la parte de Venezuela. Máster, ¿por qué le dio por, yo sé que usted es amante del misterio, ha hecho muchas investigaciones y todo, ¿por qué le dio por sumergirse en el tema de esos patrones y de la brujería que utilizan? ¿Por qué le llamó la atención esto? Sí, maestro, yo me fui, sí, se dice bajar los espíritus. Sí, antes de eso, ya les cuento eso, pero estaban preguntando. Los medios venezolanos se llaman así mismo cajones y hay cajones para cada espíritu. O sea, una persona puede bajar, digamos, al Negro Felipe o a José Gregorio Hernández y hay unos que se llaman materia universal que pueden recoger cajones de espíritus de todos. Y bueno, y también a los espíritus les llaman materia y cuando ellos están en trance le llaman transportarse. Les estoy contando secretos aquí de los espiritistas venezolanos. Y bueno. Resulta que yo hace unos años estaba escribiendo otro libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Y cuando estaba escribiendo ese libro, maestro, me fui a el cementerio Jardines de Montesacro, que es el cementerio donde está enterrado Pablo Escobar. Y me senté ahí 2, 3 días con mi esposa porque me habían dicho que ahí había algo muy extraño paranormal. Lo primero que vi es que llega una gente muy rara, o sea, ya no paranormal, sino extraña. Entonces llega gente ahí sobre la lápida a botarle alcohol, a esnifar, a hacer un montón de cosas extrañas ahí sobre la lápida. Y de repente yo vi unos señores que llegaban, o algunos colombianos, otros venezolanos, que tenían el bigotico y el peinado de Pablo Escobar y las mismas camisas y llegaban ahí como clones. O sea, era como ver a Pablo Escobar como una aparición, pero eran personas que les gusta vestirse así y otros que eran guías turísticos que llevaban grupos de personas y se la pasan en el cementerio y se peinan, se visten con las mismas camisas que llegan allá. La tumba de Pablo Escobar, por ejemplo, está llena de unas piedras blancas, por aquí tenía una, ahorita la busco, unas piedras blancas que puso la familia y la gente se lleva las piedras y con esas piedras hace muñequitos y los tienen, digamos, encima de la cama o encima en el cuarto para que lo protejan, muñequitos, cristos con las piedras de ahí, y ellos dicen que cuando se calientan esas piedras es porque algo va a pasar. Ellos dicen, y los alimentan, hacen duendes a veces, hacen duendes con las piedras de la tumba de Pablo Escobar, tanto que el vigilante decía, ya estoy cansado, cada 3 meses se queda esto sin piedras. Y lo otro que me encontré es que había un señor que botaba billetes con la cara de Pablo Escobar. Entonces yo dije, tengo que escribir un libro sobre esto porque es realmente asombroso estas historias y hay un dolor muy grande que uno tiene como colombiano, los que están en el exterior lo conocen, que cuando uno sale del país y le dicen Pablo Escobar es como si a uno lo ofendieran, porque uno sale, así sea a Panamá, a Rumichaca, uno sale así sea aquí al lado, a Lima, y alguien le dice colombiano, ah, Pablo Escobar, uno siente como mal, se siente como con un golpe, pero lo que vi allá es que había gente
que lo adoraba y que decía que su espíritu lo protegía y que hacía unos rituales muy extraños. Y yo dije, tengo que hacer un libro sobre eso y empecé a entrevistar a la familia de Pablo Escobar y me contaron sus secretos, cosas que nadie sabe paranormales de él, de Pablo Escobar. Pablo Escobar Esteban, usted que investigó y lo que usted dice, habló con la familia y todo, ¿sí creía en la brujería y utilizaba la brujería para hacer sus fechorías? No, él realmente era muy religioso, muy, muy religioso. Los sobrinos, los que contacté me decían que era muy religioso, maestro. Pero hay una cosa que sí me contaron, que es que ellos siempre y toda su familia pone en las casas que tienen y en las fincas y en todas las haciendas, incluso en los aviones que tenían, a el divino niño de Atocha, que es una figurita religiosa que ellos dicen que la abuela, la mamá de Pablo Escobar, doña Hermilda Gaviria, dicen que ella entró en contacto con ese ser. Y es que si ustedes ven y ustedes van a cualquier lugar, el edificio Mónaco, la hacienda La Manuela, la casa La Manuela, que es la que queda en el Peñol, que era de él, ahí en la represa, y en el embalse, perdón, y también en la hacienda Nápoles, y en la casa que él tenía en Miami, y en la casa que él tenía en Tulum, él tuvo una casa en Miami, que era de color rosado y rojo y que además se compró un gringo pensando buscar una huaca y la destruyó toda, pero sí había una casa de él en Miami y una casa en México, en Tulum y también en un barrio que se llama San Francisco en Panamá. Y entonces en todas esas casas tenía una imagen del niño de Atocha, porque es una entidad, una criatura divina que la abuela dijo que le ayudó, que realmente la benefició. Y la historia es que en el tiempo de la violencia, liberales contra conservadores, que esto es muy loco, llegaba la gente, los conservadores, a darle laminazos, a chatarrear, a meterle chatarra en el cuerpo a todas estas personas que eran del partido contrario. Y la familia de Pablo Escobar, según me contaban, era liberal. Y entonces un día la señora, doña Hermilda, tenía a Pablo chiquito, era un niñito, y a los hermanos, y entonces me dice la familia que venían ya a cogerlos y darles con el filo, darles ahí. Y ellos decían, no, Dios mío, ya vienen a acabarnos. Y la señora se dice que cogió, que llegó y cogió una estampita del Divino Niño de Atocha y que en ese momento aparecieron como al otro lado unos soldados y los que venían a acabar con ellos se salieron corriendo. Y que la señora cuando abrió la puerta para agradecerles no había nadie. Eso se lo contó a Pablo Escobar y a todos, y desde entonces ellos se sienten protegidos y toda la familia siempre tiene al divino niño de Atocha. ¿Qué tal lo que cuenta Esteban? Y yo le pregunto a ustedes que están viendo esta charla y pueden dar sus comentarios, ¿será que entonces la luz, para que me entiendan, ayudaba a Pablo Escobar al ser una persona religiosa, al no estar al lado de la oscuridad, digámoslo así, a ser devoto de este divino niño, su familia? Ahí entra un debate paranormal bien interesante. ¿Será que a estas personas que hicieron tanto daño, tanto mal, le quitaron la vida a tanta gente? ¿Será que reciben ayuda divina o son obras del demonio? Dicen en los comentarios, pueden dejar todo lo que quieran decir sobre esto. Ahí yo los pongo a pensar, nadie tiene la verdad. ¿Será que él por ayudar a algunos, porque sí ayudaba a algunas personas, se beneficiaba de esto? ¿Será que a estos patrones, a estos jefes de la mafia, todo esto, al ser devotos, la luz les ayuda? ¿O son demonios que lo ayudan? Es interesante porque mira lo que cuenta Esteban. Él dice, no, la brujería no, al contrario, una persona muy religiosa y su señora madre y todo esto. Son una familia bien religiosa, a pesar de pues todo lo que hacía Escobar. Entonces, ¿será que sí recibe ayuda bendita o no? Bueno, interesante lo que nos estás contando, Esteban, acerca de su libro Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En este libro, Esteban, que usted lanza hace poco al mercado, ¿qué patrón fue el que más lo impactó? ¿Cuál fue el que usted dijo, uy, este es, mejor dicho, este sí estaba, pero mejor dicho, hundido en lo cochino, en la oscuridad, como dice usted? Les voy a contar, para mí fue algo muy puerco. O sea, para mí fue algo que me dejó impactado. Todavía siento en mi piel miedo. Miedo en el sentido en que es una entidad oscura, aunque ellos dicen que la aman. Es una entidad
que es un bebé demonio y está en México. Se las voy a mostrar un momentico a los que están aquí, de pronto alcanzan a ver algo. Y es un ser de oscuridad, es como un muñequito para los que nos están escuchando. Hagan de cuenta ver un muñequito de un bebé, un maniquí de feto. Hagan de cuenta un embrión grande. Hagan de cuenta una persona pequeña con ojos bien rojos y malignos. Y ese ser existe, según mucha gente, y está vivo. Para mí es un muñeco, un ídolo. Y está en un mercado que se llama el Mercado de Sonorita en Pachuca Hidalgo, en México. Resulta que dicen que esa entidad existe, que es un bebé demonio que vive y se llama el Angelito Negro y está ubicado en una catedral que se llama la Catedral de los Siete Demonios, donde también hay un montón más de demonios que supuestamente viven ahí. Y esos demonios tienen vida según la gente, y hay un señor que es un obispo negro, el obispo del demonio, el obispo de Lucifer, que se llama Oscar Pelcastre. Yo lo logré entrevistar. Esta es la primera vez en un libro que él narra su historia. Y Oscar Pelcastre era un señor muy humilde que trabajaba como vendedor ambulante en las calles de Pachuca y siempre le iba mal. Conseguía una novia y la novia, pum, lo engañaba con el mejor amigo. Tenía un hijo y el hijo, pum, se caía y fallecía, dejaba de existir. Iba por la calle y decía, ay, por fin puedo tener plata para comerme un taco, una empanada, por fin voy a comerme un pan, debo 2 días sin comer. Y cuando iba a comprar el pan llegaban y ¡pum!, se lo robaban. O sea, siempre le iba mal. Y él ya estaba desesperado, llorando, y él dice que le pidió a Dios, escuche muy bien, a Dios, a Yahvé, a Jehová, le dijo, deme algo que nadie me pudiera quitar. Y entonces él se encontró un muñequito de plástico en la calle, como era un feto, como si alguien hubiera botado un feto, como esas fotos de que, ay, se sacó un feto y lo botó, ay, como, ay, tuvo un hijo, el perro, y quedó ahí todo rosado y falleció. Los que han visto, ay, uno abre así, digamos, una canasta y ahí hay los bebés ratón rojitos que parecen salchichas. Así, él dice que vio eso, pero plástico. Y dijo, uy, esto es muy raro, esta vaina es muy rara. Y la recogió y le puso cachos. Le puso cachos y él dijo, es mi bebé demonio. Voy a adoptar a mi pequeño feto demonio. Voy a adoptar a mi engendro demonio, a mi pequeño engendro demonio. Y se lo llevó, lo vistió de marinerito y a veces también lo vistió de charro mexicano y lo puso en un altar y empezó a decir, este demonio es solo amor, este demonio me va a salvar. Y con el tiempo empezó a llegar una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Miles de personas van a visitar a ese demonio bebé, que es el angelito negro, y él entra en trance cuando llegan las personas y en vez de bautizarlos, como en la iglesia que le echan a uno agua, él coge un filo de un, pues, y hace unos símbolos en las espaldas de la gente con piel que crean escaraciones y él los bautiza de esa manera, le dicen el rayamiento, le raya la piel. Y ese es el angelito negro, por aquí tienen uno, y dicen que él se manifiesta, que es un bebé demonio de amor, un bebé demonio de amor, que es amigo de la Virgen de Guadalupe, pero a él se le puede rezar para hacer el mal, y a uno le puede pedir a él de todo. Entonces uno va y dice, voy a, bebé demonio, feto demonio, bebé de amor demonio. Yo lo que quiero es tener 8 amantes. Y quiero tener 8 amantes y que todas entre ellas sean amigas y hagamos siempre fiestas en la casa. Y entonces el angelito negro le da uno cosas, pero uno le tiene que dar. O bebé demonio, yo quiero que el vecino de arriba fallezca, se caiga por la ventana. O quiero que los vecinos del frente se quiebren. O quiero, pero también puedo pedir trabajo y cosas buenas. Y entonces allá también va mucho malandro, muchos y gente del común, profesores, militares, empleados, y le piden cosas al bebé demonio que es el angelito negro. Todo lo que usted quiera pedirle. Entonces le piden lo que sea, pero dicen que es un pacto con el pequeño Lucifer, con el feto infernal, con el bebé de amor demoníaco, con el pequeño Belcebú, con Belcebucito, y le llaman así el angelito negro. Y ese me impresionó. Y Esteban, después de todas estas investigaciones que usted ha hecho para traer su libro sobre esta brujería, ¿usted cree que esto sí funciona? ¿Sí se logra atraer poder, beneficio por medio de la brujería de los brujos? ¿Usted cree que es algo más mental? ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que es mental, como siempre hemos hablado acá. Yo nunca he visto una brujería que funcione. Me encantaría a mí, por ejemplo, que me hicieran brujería. Yo siempre lo he dicho, háganme brujería si son tan berracos. Y cuando estoy allá, cuando estoy entrevistando, pues obvio, uno ve esas deidades y ve esa fe, y yo pues le creo a la gente y creo en su fe y en su devoción, no lo juzgo, no me burlo, no digo que está mal, no, cada quien tiene su fe, pero sí es asombroso cómo la gente
por ejemplo, los invoca, hace pactos con ellos, creen que existe este bebé demonio. Por ejemplo, lo que hacen muchas veces en el libro lo van a ver, y en el libro está la historia de un señor que hizo un pacto y ahí yo cuento cómo él hizo el pacto con el bebé demonio, qué hizo, cómo fue el ritual, todo lo encuentran en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería y ahí pueden conocer ustedes cómo se pacta con el angelito negro, cómo lo descubrieron y hay unos señores que dicen que realmente les pasa y que han vivido cosas asombrosas. Por ejemplo, le cuento muy rápido, es en las cárceles creen mucho en el angelito negro en México. ¿Por qué? Porque dicen que en casi todas las cárceles hay una celda que le llaman la celda del diablo. Los que están internos en este momento escuchándonos, en muchos centros de penitenciaría de América Latina, dicen que hay una celda siempre que es la celda del diablo, del demonio. Y entonces el señor Oscar Pelcastre cuenta, y ahí les lanzo esta historia, que él lo cogieron una vez preso, lo cogieron preso, lo llevaron preso a la cárcel el obispo negro, el papá del angelito negro, el papá del feto demonio, el papá del cuero con patas demoníaco. Él llega y dice que los metieron en la cárcel y que le dijeron, no, usted va a durar aquí muchos años porque está por sedición. Y lo metieron ahí en una celda. Y él, el vecino, el de la celda al lado, le empezó a hablar porque estaba en un aislamiento y le decía, ¿qué hubo, hermano? No sé qué más. Y él, bueno, sí, ¿cómo te llamas? No, me llamo Oscar. Y entonces el de al lado le decía, tranquilo que usted el martes se va. Y llegaban los guardias y decían, tú no vas a salir nunca. El abogado le decía, no, usted va a durar aquí 20 años, usted no, aquí no va a salir. Pero el preso del lado le decía, usted se sale mañana, usted se va mañana. Y empezaba por la noche, como él estaba durmiendo, le decía, ya te vas a ir, te vas a las 6 de la mañana, en una hora te vas. Y él no, me está volviendo loco, ese debe ser un policía que quiere quién sabe que yo haga, me infiltraron un tipo acá. Y entonces a las 6 de la mañana o a una hora llegó un policía, un guarda y le dijo, usted queda libre. Y él dijo, ¿cómo? ¿Cómo quedó libre? Sí, aquí está la orden que usted queda libre, pero me iban a decir que 20 años. No, usted queda libre. Entonces él dijo, quiero ver al del lado que me dijo que yo iba a salir. ¿Cómo sabía? Quiero conocerlo. Que me había dicho que yo ya me iba a ir. Y él le dijo, claro, vaya y mire. Cuando voltean y van a ver quién está al lado, la celda, todos se quedan pálidos. La celda está vacía. Nunca hubo nadie, según Oscar Pelcastre, y lo que había en la pared era un dibujo de un demonio y unos símbolos. Y los guardianes le dijeron, ahí nunca ha habido nadie, esa celda siempre ha estado vacía, pero siempre ha tenido ese dibujo. Ese dibujo es el diablo y esa es la celda del diablo. Entonces, hay muchas historias así y él dice que tiene esa conexión con el demonio. Y ahí ustedes encuentran esas historias en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Bueno, pues miren estas historias, historias de Esteban Cruz Niño, gran historiador, gran escritor de terror y ahora este libro que nos trae Pablo Escobar, Los patrones de la brujería, bien interesante. Esteban, usted metiéndose en este cuento, hablando con tantos brujos, yendo a las fuentes y todo esto, ¿sí duerme tranquilo? ¿No le ha Sí, pasado que piense que lo que usted decía ahorita, alguien que me haga brujerías, en eso nos parecemos mucho? Pero después de estar en contacto como con esta bruja que me contaba en el centro de Bogotá, que llegó como con estos dos Bad Bunny y todo esto, de pronto no llega sugestionado a casa o algo a decir, ¿será que me van a empezar a trabajar? ¿Será que? O le da más miedo a lo real que de pronto llegue mañana un patrón de estos y le diga, ¿usted por qué está publicando estas vainas? no, yo lo que creo es lo siguiente, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, ver eso, o sea, yo quisiera que en esta grabación saliera por aquí en el hombro de uno que dicen algunos videntes que vi que hacen trabajos, y eso también está en el libro, que a veces le mandan un demonio a una persona en brujería y que a veces ven que la gente carga el demonio en el hombro, carga el mico, carga ahí y le dicen, uy, ahí tiene el secuaz. Yo quisiera Sí. que aquí en esta grabación me saliera aquí un secuaz y saludara, o llegara y dijera, ¿qué hubo? O saliera ahí detrás de Daniel, como el que tiene detrás en el video. Pero claro, yo como no creo en eso, pues duermo tranquilo. Hablo de esto, investigo y eso, y duermo tranquilo, así como usted tiene a Chucky y a Anabel en la casa y tiene a Michael Myers de 2 metros ahí en su casa y no me da miedo, no me da miedo. Yo tengo aquí un alien, por ejemplo, vean, ahí está. El alien, el alien. Un gris, un gris. Y también tengo aquí un duende, vean, de que me dieron de los que tienen en la cárcel, los duendes como de su bar, muy buen bar allá en Villa de Leyva. Me encanta, cada vez que puedan vayan allá y vean el duende y los duendes de Daniel. Pero bueno, yo lo que digo es, a mí me dan más miedo los vivos. O sea, yo llego a mi casa y abro la puerta y está mi abuelo sentado
que ya está muerto y digo, uy, sí existe la vida después de la muerte. O abro la puerta, imagínense que usted abría la puerta del baño y estuviera en la taza parado un extraterrestre. Yo digo, uy, hermano, ¿cómo está? ¿De qué planeta vienes? Pero claro, lo que más me da miedo es que yo abra la puerta y no sea un alien ni nada, sino que estén robando. Eso sí le da miedo a uno. Eso sí da miedo. O eso sí da. Y entonces el libro no está hecho para burlarse de nadie. Yo creo que incluso a muchas de estas personas les ha gustado, porque tampoco es un homenaje a nadie, pero lo que cuenta es de creencias y lo hace uno con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Y ahí están esas historias. Esteban, escribiendo este libro, ¿se encontró con algún patrón, con algún brujo que le hablara de los famosos cruzados, de los famosos que se mandan a rezar el cuerpo por medio de la brujería? Sí, señor, hay diferentes. Vea, yo entrevisté muchos brujos y testigos en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Incluso ahí revelo algunas de esos secretos que le llaman secretos. Y por ejemplo, en los venezolanos existe algo que se llama el cordón guerrero. Cuando los posee un espíritu, le dice a la gente cómo protegerse. Y entonces cogen con la bandera amarilla, azul y rojo, hacen un hilo y le hacen 33 nudos y se lo colocan cruzándose el pecho, por eso ellos se cruzan con el cordón guerrero, se lo colocan en el tobillo o se lo colocan en el cuello o como una balaca, dependiendo de donde quieran protegerse. Y entonces en Colombia lo que hay es unos rezos de protección, de cruzamiento y otros que son no solo de cruzamiento, sino hay otros que son, por ejemplo, para correr, hay otros que son los niños en cruz que se meten debajo de la piel, hay otros que son rezos que le llaman del duende, que sirven para que se pierda el enemigo y nunca lo encuentren. Y dicen, ahí yo recogí varios testigos y dicen que muchas personas, muchos malandros y delincuentes muy conocidos estaban rezados y por eso murieron de maneras muy extrañas. Por ejemplo, uno de ellos era Cuchillo, un jefe de las autodefensas de los llanos de Colombia que decía que tenía un cuchillo rezado por 100 brujos de los llanos, un cuchillo con cacha de madera y decían que la policía, no decían esto es real, la policía mandó un montón de helicópteros, no mandaron al ejército, Black Hawk, a buscarlo en un diciembre. Rodearon la casa donde él estaba, hubo un enfrentamiento, ahí fallecieron sus lugartenientes y después empezaron a peinar la zona para ver dónde estaba y no lo encontraban y no lo encontraban y no lo encontraban. Y al final encontraron su cuerpo en un río, no tenía nada, estaba limpiecito, estaba normal. Cuando le hicieron el examen decía, ¿pero de qué murió? Porque es que no está igual que cualquier persona, pero pues falleció. ¿De qué murió? Y se dieron cuenta que murió de ahogamiento. Entonces mucha gente dice, claro, cuando están rezados no les entra nada, pero el punto débil es que pueden morir ahogados. Y ese señor murió ahogado y ahí cuento más historias. También se dice que cuando están rezados no pueden pasar una reja o una alambrada porque se quedan ahí pegados. Por ejemplo, también se dice que cuando están rezados a veces no pueden morir y entonces piden, por favor, quiero morir cuando están enfermos. O sea, hay muchas historias increíbles y las van a encontrar ahí y otras que ya no me alcanza para contarles sobre esos, pero ahí hay un montón. Y también, por ejemplo, Daniel, rápidamente, la familia de Pablo Escobar dice que él tenía unos rituales en diciembre de protección. Ahí también se los cuento, los secretos de Pablo Escobar. Pues interesante todo lo que Esteban escribe de los patrones y de Pablo Escobar en su más reciente libro. ¿Dónde lo pueden encontrar, Máster? En cualquier librería ustedes llegan y dicen, ay, quiero el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y se los dan ahí en cualquier librería. Y ahí lo consiguen, ahí lo pueden leer, hay también historias del Darién, hay una historia de Daniel asombrosa de alguien que también, de unos migrantes que iban a pasar la frontera de México y de Estados Unidos, y se les aparece una entidad que se llama Juan Soldado, que es un soldado, ellos le llaman Juan Soldado, es un soldado, un tipo vestido de soldado que se aparece allá entre el desierto y les avisa. Dicen que ellos iban pasando ahí con los coyotes, que también le dicen polleros, que iban pasando ahí en el desierto y que salía un tipo vestido de soldado como de 1930 mexicano por dentro de una loma y les hacía, no, 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 que se vayan, que se vayan. Y ellos, Dios mío, ¿qué es esto? Y salía ese soldado y decían ellos, tan raro. Y decían ellos que se iban y después llegaban los gringos en patrullas militares. Entonces dicen que es un espíritu que protege a los migrantes, es un santo de los migrantes, que le llaman Juan Soldado, que realmente existió y cuya tumba está en Tijuana y dicen que cuando se manifestaba de la tumba salían fluidos, salían así, vapores y eso. Es una historia increíble de Juan Soldado, el libro está a la venta y en cualquier librería Pablo Escobar y los patrones de la brujería.
Pues Esteban Cruz, niño, que me le vaya muy bien, bien, bien con ese libro, como todos los que ha tenido, 6 libros ya exitosos, pero me dejó con una duda. ¿Cuál era el mensaje que nos quería la bruja o hay que leerlo? Está en el libro, está en el libro. Yo se lo doy a usted ahorita en un ratico. Ahí hay un mensaje que nos dijo a todos, nos lo mandó esa bruja. Y hay una, A todos quienes, a todos los oyentes, a todo el mundo, a ¿qué? todos los que lo leamos, a usted y a mí, a todos los que os gusta lo paranormal, ahí está el mensaje que dejó Ismaelito. Y aquí ven, por ejemplo, un billete de $1 con la cara de Pablo Escobar que se usa también para la buena suerte, el niño de Atocha. Y hay más historias, ¿no? Hay historias del negro Felipe, hay historias, pero todas reales, de mujeres que trabajan pues en estas casas de citas, historias que ellas dicen que entran en contacto con seres y santos que las poseen y que les dan mensajes también. O sea, todo eso está ahí y los van a encontrar. Está el mensaje que le dejaron a usted y a mí en el libro. Muy bien, a buscar ese mensaje a ver qué fue lo que me mandó a decir la bruja, si es que me va a chuzar o qué me va a hacer esta señora. Pues Esteban Cruz, niño, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta charla sobre su libro y que las ventas, obviamente, que se agote y vengan más ediciones. De verdad, Máster. Muchas gracias y a usted le debo mucho en la vida, muchísimo, don Daniel. Yo creo que si a alguien le debo en mi vida es a mi madre, a mi padre y a usted. Entonces, muchas gracias y de verdad. Y ahí está el libro de Pablo Escobar, y Los Patrones de la Brujería. En cualquier lugar del país lo consiguen. Los que están por fuera lo pueden buscar por Amazon. Y en junio, los que estén en México, se va a vender en México y probablemente en Estados Unidos. Por ahora, pues están en Amazon y en muchas partes, ¿no? ¿Qué nota, Esteban? Pues que se siga internacionalizando ese libro. Muchos éxitos, Máster, y vaya descanse y nos estaremos viendo. Sí, señor, se le quiere mucho y a todos también. Chao, besaurios.